hablarles sobre lo que es el circuito en serie y el circuito en paralelo. Pero antes es importante definir lo que es un circuito. Un circuito es el recorrido de corriente a través de la influencia de un voltaje. Existen diferentes tipos de circuitos, pero hoy solo les mencionaré lo que es el circuito en serie y el circuito en paralelo. Comencemos con el circuito en serie. El circuito en serie es aquel circuito donde la energía eléctrica dispone de un solo camino y la intensidad va a ser la misma en todos los puntos. Es decir, este circuito no es independiente, es dependiente porque tiene un solo camino y ese solo camino eléctrico debe alimentar a todas las fuentes que estén conectadas a él. Ahora bien, veamos este ejemplo. Colocamos la pila acá. Colocamos la pila acá y los tres bombillos están encendidos. Pero ¿qué pasa si yo desconecto este bombillo? Todos los demás se apagan. ¿Por qué? Porque en el circuito en serie, como ya dije anteriormente, la corriente va a alimentar a todas las fuentes que estén conectadas a él. Este ejemplo lo podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, en las luces de Navidad. En las luces de Navidad hay un circuito en serie, porque si observamos que cuando se apaga una de las luces, todas las demás también se apagan. Ahora bien, también tenemos lo que es un circuito en paralelo. Por acá lo podemos observar, el circuito en paralelo. Decimos que un circuito en paralelo es donde la corriente no va a fluir en una misma dirección, sino que fluye en varias direcciones o en diferentes ramificaciones, es decir, este tiene diferentes recorridos y por lo tanto es un circuito independiente porque ninguna depende de la otra. Tienen varios campos de alimentación. Aquí podemos observar, aquí observamos cómo todos los bombillos encienden, ¿sí? Allí todos los bombillos encienden. Y si yo desconecto este bombillo, que está en el centro, todos los demás quedan encendidos. ¿Por qué? Porque en este circuito, aquí la corriente va a pasar por ramificaciones y es independiente, ninguno depende del otro. Este tipo de circuito normalmente lo tenemos en nuestros hogares, ya que al quemarse el bombillo de una habitación, pues solo se quema ese o solo se apaga ese y los demás siguen encendidos. E igual en los diferentes negocios o en las diferentes industrias. Vamos a explicar un poco sobre la diferencia de estos dos circuitos. Bueno, los podemos diferenciar ¿por qué? Porque como dije anteriormente, si observamos el de serie, cuando desconecté un bombillo, todos los demás se apagaron, porque va alimentado por un solo recorrido de la corriente. Y cuando observábamos el de paralelo, sabíamos que ya aquí hay unas ramificaciones y que su alimentación es independiente. Ahora también es importante resaltar los materiales a utilizar para hacer este tipo de circuito. Bueno, los materiales, en este caso, los materiales que utilicé fue una tabla de 4×4, la cual dividí a ambos lados iguales. El circuito en paralelo lo coloreé de color azul y el circuito en serie en color verde. Cada uno consta de 3 bombillos con sus respectivos cables. Como comprenderán o como observarán acá, están 2 clavos. ¿Por qué los clavos están allí? Porque los clavos van a ser en este caso los conductores de corriente. Y aquí están lo que son las pilas que van a hacer encender el circuito. Quien les habló, Karian Rincón, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, y esto fue una actividad de Física 2.